no importa la creencia que tengas acerca de quién es Jesús, lo que Jesús realmente es se irá desplegando ante ti en la medida en que vayas avanzando en tu aprendizaje. Entonces, igual que este curso aparece como un curso que es opcional, aparentemente puedes elegir cuándo tomarlo y cuándo dejarlo, así parece, con la imagen de Jesús pasa lo mismo. No la sueltes, permite que se vaya reinterpretando según vayas avanzando y te darás cuenta de que Jesús es un símbolo de algo mucho más grande. Jesús, Yeshua, Jesucristo, son nombres, pero que significan de algún modo ese personaje que para algunos es histórico, para otros quizás está en duda su aparición por esta tierra o su presencia en esta tierra, y para otros pues es ese guía, ese hermano. Hoy vamos a estar hablando justamente en Cuánticamente con Katy García, me presento, acerca de este tema, de quién es Jesús, quién fue, quién ha sido, quién será o quién siempre es. Y lo estamos mirando justamente bajo la óptica, digámoslo así, de un curso de milagros, bajo las enseñanzas de esta filosofía de vida en esta oportunidad con un maestro espectacular. Él nos está acompañando desde España, desde Ávila, Andrés Rodríguez de Mente Uno. Hola Andrés, gusto en Hola, Katy. saludarte. Bueno, Igualmente. Andrés ya es muy conocido en redes sociales con su grupo Mente Uno, con su canal, con su blog, con mucha información y mucho contenido que comparte a través de las redes con relación a lo que son las enseñanzas de un curso de milagros. Andrés, este tema de quién es Jesús me parece sumamente interesante, obviamente porque estamos aquí para aprender. Entonces, quisiera primero si nos das una introducción con relación a cómo miramos a Jesús desde las enseñanzas de el mundo versus lo que nos propone un curso de milagros, si te parece, para luego entonces entrar a responder un poco a las preguntas que nos han hecho llegar por chat. Hola. Muy bien, pues quizá empezaría hablando de la visión que se tiene de Jesús en el mundo, Ujú. que es una visión parcial, evidentemente, en cuanto al significado o a la identidad de Jesús como el único Hijo de Dios y el resto como, de alguna manera, pertenecientes a otro orden o jerarquía distinta de Jesús en cuanto a su relación con Dios. Evidentemente eso es un error, puesto que el propio Jesús afirma ser como nosotros, pero la diferencia estriba en última instancia en que Él no tiene nada más que lo que proviene de Dios y nosotros hemos ido incorporando diferentes distorsiones, agregados, que nos han ido confundiendo. Al estar más cerca del estado original del Hijo de Dios, entonces, por esa razón, puede transmitir una enseñanza para todo aquel que resuene con él y empezar a nosotros mismos a ir deshaciendo todo ese agregado que hemos ido poniendo por el camino en nuestra confusión. Entonces, básicamente la diferencia entre la visión de Jesús del mundo y la visión del curso es que el mundo considera a Jesús como alguien especial, como de una naturaleza diferente al resto, y en el curso afirma ser exactamente igual que tú, salvo en lo que respecta al tiempo, e incluso afirma que esto es algo meramente ilusorio. Por lo tanto, utiliza el tiempo para llevar a cabo una función en la que, valga la redundancia, temporalmente, él está en un lugar superior, pero solamente para recordarte que tú puedes ocupar el mismo lugar que él tiene dentro del reino. En ese sentido, desde la Ujú. perspectiva del curso, no sería especial, sino que en todo caso estaría llevando a cabo una función especial.
Ya. Andrés, tengo varias preguntas aquí, pero hay dos en particular, un poco para, bueno, yo creo que todas obviamente van a redundar en lo mismo, en esto que estamos hablando sobre el personaje, entre comillas, de Jesús. Pero aquí hay dos con las cuales entonces me gustaría iniciar las preguntas. Una es de Lorena de México y que va muy relacionada también con Ana de Venezuela. Por ejemplo, Lorena dice, ¿Jesús realmente existió o es solo una figura bíblica que han usado las religiones para transmitir enseñanzas basadas, por así decirlo, en una figura de autoridad? Eso lo dice Lorena. Y Ana dice, hay quienes ven a Jesús solo como el Hijo de Dios, pero era un Mesías, un maestro, un rabino, un Cristo o el Verbo encarnado. Un poco porque son las historias, ¿no?, que nos han contado, que nos hemos creído y por eso quise tomar esas dos que se relacionan. Bien. Creo que una buena idea sería poner en cuestión todas las historias que se nos han contado Ujú, y, puesto que estamos hablando dentro del ámbito de un curso de milagros, si ujú. consideramos que la enseñanza del curso es creíble y es íntegra, entonces yo me ceñiría únicamente a lo que el curso describe acerca de ello. Y según el curso, ese personaje existió y Ujú. vivió una serie de experiencias e incluso matiza que su vida no fue suficientemente larga, como para enseñar Sí. quizá las cosas que ahora está clarificando en el curso. Entonces, ateniéndonos únicamente a la fuente del curso, es un personaje que existió. Y hablando del curso, aquí sí aclarar un poco también porque es como una, pues voy a decir, como una canalización en todo caso, esta información que está plasmada del curso y que nos refiere que es el mismo Jesús el que nos está hablando allí a través del curso, ¿cierto? Un poco por favor para que nos Sí, reafirmes o nos comentes esto, ¿no? sí, porque él habla en el nombre de Jesús en primera persona, Ujú, especialmente en lo que se refiere a la crucifixión. ujú. Dice que tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui torturado, golpeado, asesinado. Al hablar en primera persona, está asumiendo que es o que está hablando en nombre de ese mismo personaje que conocemos como Jesús. Sí, bueno, y ese tema de la crucifixión es importante, ya que lo nombraste, ¿pudieras Ujú. decirnos aquí cuál fue ese mensaje en todo caso de la crucifixión? Porque puede ser como muy duro en este tema, o sea, en este mundo, ¿no? En la realidad de este Sí. mundo. Y cómo iba a querer enseñarnos si luego nos dice que no hay necesidad de sacrificio, no hay necesidad de sufrimiento. Entonces, para tenerlo un poco claro. Es que la clave está precisamente en el término sacrificio. Ujú, Cuando tú sacrificas algo, eso implica que tiene un valor para ti. De hecho, históricamente los sacrificios se consideran como un tributo de algo valioso que se le ofrece a un dios precisamente por el valor que se le otorga. Se sacrificaba a ciertas personas con algunas características especiales. Era como lo mejor que ese grupo de personas tenían para ofrecer a ese dios. sí. Así que sacrificio va directamente vinculado con el valor. Pero Ujú. precisamente lo que enseña la crucifixión, Jesús en la crucifixión, es que no puedes sacrificar lo que no tiene valor. Lo que él hace entonces es mostrar que aquello que más se valora, que es la identidad física, personal, puede ser entregada porque no tiene ningún valor. Entonces lo que enseña es la renuncia a lo que no tiene valor y no un tipo de sacrificio. Por eso dice que lo que realmente tiene valor no puede ser atacado ni destruido y que aquellos que se identifican con un cuerpo sienten que tienen que defenderlo de alguna manera porque se han identificado con él precisamente. Lo que la crucifixión enseña, lo que la lección de la crucifixión enseña, es que no hace falta defenderlo porque no tiene ningún valor. Eso no significa dar respuestas específicas apropiadas al nivel en el que se esté experimentando, pero no tiene nada que ver con interpretar esas experiencias como un ataque real. Claro, pero
Sí, dijiste un punto muy interesante también, el tema del nivel de comprensión o al nivel de conciencia al que van también estas enseñanzas, ¿no? También, Ujú. porque, porque a veces puede ser como muy confuso, incluso algunos textos cuando tú comienzas a leer el curso, a como ya va trascendiendo los capítulos, entonces hay que como que estar muy bien sintonizado, ¿no? Con eso. Claro, por eso es tan importante un estudio en profundidad de las enseñanzas del curso, porque se refiere a tantos aspectos y niveles que Ujú. cuando se ponen juntos parecen ser contradictorios, que a no ser que se entienda correctamente, no se va a poder ver que hay una continuidad y que los diferentes niveles son complementarios, no contradictorios entre sí. Sí, mire, tengo aquí, bueno, esto lo mandó la maestra Julieta de México con sus grupos de estudio, dice aquí Gaby de México. Como estudiante de un curso de milagros, me es difícil mencionar al Espíritu Santo, pues tengo en mi mente la idea de una paloma. ¿Puedo dirigirme a Jesús en su lugar? Al final, las palabras son símbolos. Mm. Y lo importante es comprender hacia lo que apuntan más que el símbolo como tal. En ese sentido, el Espíritu Santo, Jesús, lo que está haciendo es evocar a nuestra mente superior, como dice el curso. Y en ese sentido serían igualmente válidos ambos términos. Y son lo mismo al final, ¿no? Sí, Por lo que porque tú Jesús, dijiste. Ajá. claro, Jesús finalmente manifestó totalmente la presencia del Espíritu en sí mismo. Cuando dice la voluntad de mi Padre y la mía son una, significa eso, que ya no hay distorsión en cuanto al concepto que tiene de sí mismo y está completamente alineado con la voluntad de Dios, que es la misma que la del Hijo de Dios. Al identificarse completamente con el Hijo de Dios, está manifestando el Espíritu Santo. Así que en ese sentido simbólico es exactamente igual. Valeria de México pregunta, ¿cómo podemos entender la figura de Jesús como humano y la de ser un guía para nosotros? Podemos entenderlo como una referencia concreta y específica para ver que las enseñanzas de Jesús son perfectamente aplicables en este nivel. Porque si Jesús no hubiera tenido un cuerpo, se podría ver esta enseñanza como inalcanzable, imposible de llevar a cabo. Él mostró con su ejemplo que esto es aplicable a este nivel. A esto aquí que estamos viviendo, como en Claro, porque apariencia. él mismo afirma que de no haberse sentido tentado por el ego igual que nosotros, no Ujú. podría enseñar ahora lo que está enseñando, porque no sabría cómo es la experiencia para la mente en este plano. Sí. Bueno, ahora vengo con las preguntas de Tibisay, la maestra Tibisay Sarmiento de Venezuela, de sus grupos. Dice, Ana, bueno, yo te lo leí. Julie de Caracas dice, ¿cuál es la creencia más importante respecto a Jesús que debemos desmitificar para asimilar el curso de milagros? La creencia más importante sobre Jesús a desmitificar es la de que es diferente, de una naturaleza distinta, como decía antes, porque eso es una forma de idolatría que consigue precisamente lo opuesto del propósito de Jesús al impartir sus enseñanzas, que es que esto es posible para todos, que todos hemos sido creados exactamente iguales, aunque no lo manifestemos de la misma forma en este momento. Entonces, si yo idolatro a Jesús, le estoy poniendo en un plano que para mí es inaccesible y eso me sirve como justificación para no llevar a cabo sus enseñanzas, por mucho que quiera o que me cuente a mí que las quiero seguir. Es una forma en la que se manifiesta la resistencia al aprendizaje. Me gustaría hablar aquí contigo, por ejemplo, el tema, porque me viene a la mente el tema histórico de, por ejemplo, lo que hizo con los mercaderes, los comportamientos que nos han Mm, contado, pues, de Jesús. sí. Y yo entiendo que si es un personaje que más bien nos vino a cambiar esa visión acerca del amor, ¿sí? Y no de un Dios castigador. Entonces, ¿cómo interpretarlo ahora? Porque, bueno, o sea, o hemos creído tantas cosas. Y entonces luego ver que Jesús sí se dejó llevar por una pasión, como bien lo dices tú, como un personaje en este cuerpo, pero trascendió todo eso. O sea,
esa imagen de amor, del amor puro, de ese encuentro con el propio ser, que es lo que nos está mostrando Jesús y que todavía nos cuesta ver, porque incluso dudamos hasta de su existencia. Claro, date cuenta de que si se duda hasta de su existencia, ¿cómo no se van a utilizar las enseñanzas que hay sobre él para proyectar sobre ellas todas nuestras propias necesidades? Es decir, si nosotros no estamos en contacto con nuestra propia sombra, Ujú, ¿cómo no vamos a interpretar cualquier aspecto que interpretemos sobre él como oscuro, aunque no sea propiamente así, como algo indeseable o como algo repudiable? Por ejemplo, la ujú, situación del templo a la que hace referencia. Cuando alguien ha conectado con su propia sombra o con su propia contundencia, lo cual no significa agresividad ni violencia, puede entender que un acto de firmeza no implica ataque. Sin embargo, quien no está en contacto con esto, ujú. con esa profundidad en sí mismo, puede interpretar fácilmente que eso es un acto de violencia por parte de Jesús, lo cual no tiene nada que ver. Tú puedes manifestar eso mismo, esa misma acción Ujú. que se relata sobre él, sin un ápice de ataque. Porque estás hablando, te estás expresando en un código que aquellos a quienes va dirigido entienden. Lo Sí, entienden. Lo cual no sí, significa que sea una incongruencia con respecto a Jesús. No claro, se habla en ningún momento que él estuviera dando con el látigo a nadie. Está hablando de una actitud firme, de una actitud contundente, y eso no está reñido con el espíritu en absoluto. claro. Es que me viene a la mente ahora que dices eso, por ejemplo, el que estamos acostumbrados muchos a no decir que no por no Ujú. afectar a las personas, o sea, me viene así, ¿no? Entonces, pero Claro, cuando imagínate ese realmente, acto de decir que no por parte de Jesús. ajá, y comprendes que si estás desde tu paz, desde la coherencia, o sea, no es bueno ni malo, sino simplemente es, y es perfecto. O sea, decir que Sí. no o decir que sí, ¿no? Entiendo, como también las conductas que pudiéramos tener muchos de nosotros. Claro, por eso decimos muchas veces que no depende tanto de lo que se dice, sino desde dónde se está diciendo. Cuando un niño se pone berrinchudo, por ejemplo, hay que ser firme, hay que ser contundente. Llega un momento que no sirve explicarle las cosas porque su mente está cerrada. Entonces lo que aplica es un límite. Pero eso no significa violencia. De hecho, probablemente lo que haya sea amor detrás de ese padre o esa madre que le pone un límite para que no siga con una actitud autodestructiva. Otra pregunta aquí dice Juan Carlos de Venezuela, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Qué forma o no forma adopta Jesús, ¿no? En este caso, ¿y qué papel juega en el plan de la salvación? Bueno, son tres preguntas. Bueno, es que primero conviene entender que Jesús fue un personaje como cualquiera de los personajes que deambulan por este mundo. Tuvo una manifestación física, un cuerpo y desapareció. Como todos los personajes desaparecen. Lo importante entonces no es Jesús, sino la identidad detrás de Jesús. Eso es Ujú, lo que es verdaderamente significativo. Todos los personajes ujú, desaparecen y hasta ahí llegan. Pero lo importante no es eso, sino la mente que está detrás de ese personaje, la cual es eterna, como enseña el curso. Entonces el personaje ahora ya a partir de ese momento es irrelevante. Y el ser o la identidad tras el personaje, como vemos, está llevando a cabo su función dentro del plan de la expiación, que no estará completo hasta que la última de las mentes no sane completamente. ujú. O sea, Jesús, ok, adoptó una forma, pero ahora no tiene forma alguna, No, en todo Cristo caso. adoptó una forma en la figura de Ajá, Jesús. Pero ya, hablando de Cristo como uno de los ajá, hijos de Dios, no como el único hijo de Dios. ya. Y puedes, Andrés, por favor, ahora que mencionaste Cristo, porque también siento que a veces hay una confusión entre Jesucristo, el Sí. Cristo y Jesús. O sea, ¿en qué parte? Mm, Porque entiendo que Cristo somos todos, ¿no? sí. Unificado, ¿eh? Pero me gustaría como aclararlo aquí de todos modos. Sí, claro. Cristo es el conjunto de los hijos de Dios. Ujú, Entonces, cuando se habla de Jesucristo, estamos hablando de uno de esos hijos de Dios que se manifiesta completamente a través de su personaje, del personaje que ha elegido en ese momento.
Ujú. Entonces, el cuerpo, la personalidad viene a ser la manifestación de ese Hijo de Dios, que cuando se manifiesta totalmente en el plano físico, con plenitud de conciencia de quién es, entonces está cristificado, por decirlo de esta forma, está manifestando la totalidad de la conciencia del ser a través de un personaje. Ese es Que es Jesucristo en este caso. precisamente, claro, es precisamente cuando dice el Padre, la voluntad de mi Padre y la mía son una. Son- Ya no hay un personaje que esté interfiriendo en la manifestación de esa identidad. Sí, hermoso. Y hablaste de qué papel juega en el plan de la salvación. Mencionaba aquí Juan Carlos como última pregunta. El papel que juega en el papel de la salvación, en la expiación, es que lo puso en marcha al darle comienzo a través de la resurrección. Es decir, llegamos a esta experiencia de descenso, de distorsión de nuestra mente, y el hecho de que debido a cómo funciona la mente, el hecho de que una mente primero restablezca su estado original Ujú. hace que ese puente sea accesible para todos. A eso se refería Jesús cuando decía, cuando yo me vaya, os enviaré a un maestro en mi lugar. Los apóstoles esperaban a alguien que llegara, algún profeta, algún Ujú. maestro físico, pero a lo que se Ujú. refería Jesús era al Espíritu Santo. Es decir, una vez que una mente atraviesa ese puente, conecta la mente del ego con la realidad, con el conocimiento, a través del Espíritu Santo, ese puente queda establecido para todos. Por eso dice una de las lecciones, cuando me curo no soy el único que se cura. Al establecer ese puente queda abierto ya para toda la mente, toda aquella mente que quiera atravesarlo. Ujú. Entonces Entendiendo el como Espíritu Santo Jesús. está más disponible para todos, no porque antes no lo estuviera, Ujú. sino porque el hecho de que Él haya llevado a cabo ese puente entre ambos aspectos hace que sea más fácil ahora para todos. Entendiendo que todos somos aspectos de la mente, ¿no? O sea, Sí, en estos cuerpos aparentes. eso Y, es. y eso me viene entonces de preguntarte, ¿podemos hacer como Jesús? ¿Qué es lo ¿En que qué se sentido? necesita o qué es lo que se requiere para seguir esos pasos de Bueno, Jesús, dado que Él nos dio su ejemplo, ¿no? De alguna forma. sí. Él nos da su ejemplo en la experiencia física de la cual no hay mucha información. Mm. Quizá la información más cercana a los hechos se ofrezca en el libro Durante, a estos documentos que aparecieron el siglo pasado, que Ujú. relatan cómo es toda la experiencia de la tierra, el papel de Jesús, las diferentes jerarquías que existen, Jesús, o mejor dicho, bueno, el nombre que utilizan Micael de Nevadon en esas jerarquías, que es el ser tras Jesús. Quizá ahí describa un poco más cómo fue su experiencia, lo cual es interesante de estudiar porque se ve una correspondencia entre las enseñanzas de él a través de un curso de milagros y su experiencia física. Ahí se puede establecer una correlación. Pero en cualquier caso, lo que él dice directamente en el curso es que como tenemos el mismo maestro, podemos llegar al mismo punto. De hecho, él mismo lo comenta en el curso cuando dice también aprende lo mismo que yo y seremos maestros de igual calibre. Así Ujú. que no hay ninguna diferencia en realidad para que no podamos hacer lo mismo que Jesús. Dice Lina de Perú, Jesús es el Espíritu Santo, así como los ángeles y todos los ayudantes espirituales que no vemos, pero que creemos que están aquí con nosotros. Podríamos decir que son la expresión o la manifestación de la voz de Dios cuando apuntan en esa dirección. Es decir, independientemente del canal, porque un ángel, Jesús, cualquiera de nosotros, la voz de Dios está en nosotros y en función de cómo hayamos depurado nuestra percepción, nos convertimos en ese canal de la voz de Dios. Y lo que nuestros hermanos, como dice también el curso, nos escuchan decir, tiene que ver con el mensaje de Dios para nosotros, para todos. Luis de Colombia dice, como estudiante de un curso de milagros, ¿cómo puedo mejorar o fortalecer más mi relación con Jesús como ese hermano mayor del cual me habla el curso?
Hay una sugerencia que hace que es: no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Fíjate que él se incluye, pero se incluye simplemente quizá por acompañarte en ese no ocultar nada, porque está claro que él no te oculta nada. En todo caso, lo que no sabes es aquello que eliges no saber, pero Jesús no te oculta nada porque todo lo que Dios crea está disponible para todos. Es una invitación más bien a que tú dejes de ocultar cosas, de ocultarte cosas, para mantener vigente la separación en tu mente. Porque la separación es todo aquello que has hecho de ello un ídolo, que has hecho de ello algo oculto, algo diferente, algo especial, algo que no puedes compartir con el resto. Lo que ocultas de los demás, o a los demás, mejor dicho, lo ocultas de la conciencia del espíritu, porque lo consideras un elemento del cual te puedes valer para reafirmar el especialismo. Puede ser a través del ataque, de la culpa, de lo que sea. Todo aquello que haces en secreto, que ocultas a los demás, está interrumpiendo la comunicación con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo, debido al punto en el que Él está, entonces eso sería un obstáculo para fortalecer la relación con Jesús. Él mismo lo dice: no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Eso significa entonces que es importante que tomemos conciencia de todo aquello que queremos ocultar en nuestra mente y no nos disociemos de ello. Pero ese tema de ocultar, ¿a qué te refieres cuando queremos ocultar? ¿Es consciente, es inconsciente? Recuerdo que te escuché en una clase o en un video que decías que todo al final era consciente de alguna forma, pero, o sea, me costó como comprenderlo un poco allí, Sí, porque siempre hemos manejado como el discurso, bueno, yo, de que está en el inconsciente. Me explico, entonces ahora hablas de ocultar, entonces ¿cómo lo oculto? Si está en el inconsciente, pero lo hago consciente, o sea, un poco sí, es a lo explícame que se esa. refiere Jesús cuando dice, cuando habla de tus pensamientos tenebrosos y secretos. Ujú, También habla del inconsciente en la lección 136 acerca de la enfermedad. ujú, Dice que es una decisión que tomas muy rápidamente y luego te olvidas de ella. Y eso la hace inconsciente. Pero en esa milésima de segundo en que tomas la decisión, sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y luego pretendes que te has olvidado de ello. Pero sabes lo que estás haciendo. Al final, entonces, el inconsciente es todo aquello que valoramos y que todavía no estamos dispuestos a poner a la luz de la conciencia, de nuestra conciencia, que es el primer paso para deshacerlo, para resolverlo. Así que es una estrategia de defensa del sistema de pensamiento del ego. Andrés, ¿cómo es tu relación con Jesús? Como estudiante, practicante, maestro de un curso de milagros, ¿cómo es hoy en día tu relación con Jesús en comparación a cómo era antes de todo este aprendizaje? Verás, inicialmente puedo pensar en Jesús como una identidad, como un otro. Entonces puedes tener una relación que no es más que la relación que tienes en ese momento de ti contigo mismo. Es decir, tú percibes a los demás dependiendo de cómo te percibas a ti mismo. Así que inicialmente puede ser una relación más personal, en Ujú, el sentido de que tú te consideras a ti mismo un personaje. Es como cuando hacemos a Dios a semejanza de nosotros. Quien es cruel tiende a proyectar la crueldad sobre Dios. Y entonces parece que el castigo está justificado. Cuando empieza a darse cuenta de que el amor es real, entonces empieza a interpretar a un Dios amoroso. Pues con Jesús pasa lo mismo. Percibimos a Jesús según nuestras propias características, carencias y necesidades. Quien se sienta muy carente o muy desprotegido recurrirá a Jesús en busca de protección. En ese sentido, mi relación con Jesús sería, por decirlo de esta manera, un reconocimiento, amor, pero no tanto a un personaje histórico, sino a una dirección, a un propósito. Es decir, cuando mi mente apunta hacia el único propósito que tiene sentido, sé que Jesús o Cristo forma parte de ello. Así que no es tanto una relación con otro, sino una manera de unirte a algo que te trasciende como personaje.
y que trasciende al propio Jesús. Hermoso. ¿Cuál sería ya para cerrar la invitación con relación a este tema? Para, bueno, quienes estamos en este o hemos escogido, digamos, de alguna forma este camino llamado un curso de milagros, pero que hay muchos caminos y que Sí. conducen a lo mismo. ¿Cuál sería entonces ya la invitación o la conclusión con relación a este tema de quién es Jesús para cerrar? La conclusión con respecto a quién es Jesús es: no importa la creencia que tengas acerca de quién es Jesús, lo que Jesús realmente es se irá desplegando ante ti en la medida en que vayas avanzando en tu aprendizaje. Entonces, igual que este curso aparece como un curso que es opcional, aparentemente puedes elegir cuándo tomarlo y cuándo dejarlo, así parece, con la imagen de Jesús pasa lo mismo. No la sueltes, permite que se vaya reinterpretando según vayas avanzando y te darás cuenta de que Jesús es un símbolo de algo mucho más grande. No Lo te puedo quedes, invocar todo el claro, tiempo. eso es, no te quedes únicamente con una figura que no hace más que representar la idea que tú tienes acerca de ti. Por lo tanto, es una figura limitada en tu mente. Deja que ese símbolo te lleve más allá de sí mismo y más allá de ti mismo. Lo puedo invocar, por ejemplo, en mi práctica diaria. Puedo Sí. pedirle, Jesús, acompáñame, está aquí, interpreta con, no sé, pues me invento. De hecho, te dice que cuando haces eso, Él está contigo en un sentido muy literal. Y el curso no miente cuando dice las cosas de forma tan específica. Cuando me Ujú. invocas, cuando pides ayuda, yo estoy contigo en un sentido muy literal. Hermoso. Bueno, ya nos estamos por despedir, Andrés, de Mente Uno. Andrés, que vamos a ver, bueno, yo te sigo, pero tus redes y toda la información, pero si nos puedes aquí brevemente ya para cerrar también, dar información acerca de lo que viene para que aquellos que aún quizás no han visto tus redes o la información que compartes la puedan ver. Información acerca de dónde pueden acceder Tus a... actividades, sí. Bueno, Mm, aquí hemos colocado obviamente tus contactos, ¿no? En la sí. edición, pero no sé qué otras actividades tienes Bueno, en estos tiempos. básicamente lo que hacemos son grupos online que Ujú. abarcan prácticamente todas las caras, todos los aspectos de la enseñanza, desde el aspecto más teórico al más práctico de trabajo grupal en los grupos de orientación. También se ha abierto actualmente un nuevo grupo para profesionales de la psicología, para dar pautas acerca de algunos errores habituales que se suelen cometer o cómo adaptar las enseñanzas del curso al ámbito terapéutico. Y bueno, Ujú. básicamente se puede encontrar toda la información en la web. Ahí está todo. Se puede Ya, acceder directamente ahí, también el canal de YouTube. ya. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al maestro Andrés Rodríguez de Mente Uno, fundador de Mente Uno, un canal muy informativo con relación a el curso, a las enseñanzas de un curso de milagros, canal, redes sociales, blog, bueno, en fin, muy activo como ya lo dije. Estábamos hablando acerca de quién es Jesús, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Andrés ya tiene más de 20 años en lo que es la práctica y extensión de esta filosofía de vida o entrenamiento mental y nos acompañaba desde España, desde Ávila específicamente. Andrés, te honro, muchísimas gracias por estar Gracias a ti, aquí. Katy. Bueno, espero pronto tenerte, ya lo estamos invitando para un próximo programa. Y Claro bueno, que sí. estamos aquí para servir. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao, maestro, gracias. ¿Tienes algunas palabras ya? No, solamente agradecimiento por la invitación. Gracias a ti. Será hasta la próxima.